¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Armando Serrano Domínguez y a nombre del titular de este programa, Roberto Morales Ayala, pues hoy vamos a tener una conversación en corto, donde hablaremos de temas muy importantes y sobre todo que han ocurrido en lo que es la ciudad de Las Chuapas, a nivel estatal y también a nivel nacional. Pero antes que nada, recuerde que hoy, el día de hoy en nuestro programa, tendremos pues grandes regalos. Como ya lo hemos estado haciendo en estos días, estaremos regalando estos hermosos cilindros que, bueno, tienen diferentes nombres, pero los invito a que participen para que ustedes puedan ganárselo. Recuerde que durante la transmisión, pues estaremos regalando, diciendo algunos datos, hablando de algunos temas, y durante el programa, pues luego lanzaremos una pregunta donde usted podrá compartirlo. Recuerde que pues hay que darle like, hay que darle me gusta y compartir la transmisión para que usted pueda participar. Y como puede ver en la puede utilizar para llevar su agua a donde vaya. Así que espere la pregunta para que usted pueda participar. Y pues con esto vamos a comenzar el día de hoy con nuestro programa de En Corto. Mi nombre es Armando Serrano y vamos a comenzar. Fíjese que hoy se celebra algo muy interesante, que es el 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, para rendir homenaje a la fecha exacta en la que la Asamblea General de la Nación firma el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Esto es un tema que podríamos decir que ya no existe. Sin embargo, quiero comentarles que efectivamente todavía en la actualidad, en pleno siglo XXI, pues siguen existiendo ya no como tal esclavitud, pero sí lo que es la trata de personas. Déjenme hay una nota que estábamos viendo hace unos minutos en cuanto a este tema que es lo que es la trata de personas. Y de acuerdo a La Silla Rota Veracruz, pues nos dice que la Fiscalía General del Estado reconoce que no existen datos contundentes que puedan dar un diagnóstico de la incidencia de trata de personas en el estado de Veracruz, debido a la falta de denuncia de la víctima. Sin embargo, grupos feministas advierten de la falta de protocolos que existen para que las autoridades den un correcto seguimiento a este delito. Y ya que el error ocurre cuando no se encuadra este tipo penal en casos que tienen que ver con la desaparición o privación de la libertad, pero que finalmente derivan en fines de que lo que es trata de personas. Fíjense, les voy a leer unas etapas del delito, de este tipo de delitos en la trata de personas. Lo primero es la captación. ¿Qué es la captación? Bueno, estas redes comienzan con la captación, donde los victimarios buscan factores de vulnerabilidad, como pueden serlo publicaciones en redes sociales, referentes a falta de empleo, estado de ánimo o diversas situaciones personales. Aguas con eso, porque son los principales indicadores que buscan estas personas para poder enganchar a la víctima. Después, como ya lo dije, va el enganche, que es la etapa. El victimario de propuestas da propuestas para solucionar dicho factor a través de lazos laborales o efectivos que los delincuentes logran entablar a través de un tiempo considerable de interacción con la víctima. Es decir, ellos empiezan a platicar contigo, se hacen pasar a veces por empleados de empresas, gestores de empleo, y ellos empiezan a envolverte diciéndote que tienen facilidades de trabajo, buena paga, tienen incluso hospedaje, que ellos te van a proteger, cuidar, siempre prometiendo un empleo rentable para las personas, y que la verdad son muy atractivos, pero que finalmente se trata de un engaño para poder captar a la víctima. El traslado, que es otro punto. Luego de esto ocurre el traslado, donde las personas es alejada de sus redes de apoyo, como lo puede ser familiares, amigos o cualquier conocido. Es decir, te aíslan completamente. Ya es cuando ellos pues toman otras acciones y te llevan más que nada tratan de que tú no tengas comunicación con tu familia por la cuestión
para lograr este objetivo de lo que es la trata de personas. El otro punto es el alojamiento. Después de que la víctima es transportada de un lugar alejado, viene el alojamiento. En dicha etapa las personas serán sometidas emocional y físicamente hasta que se doblegue. Esto que les comento, lo que es el alojamiento ya es cuando ellos ya te tienen en sus manos, lograron engañarte, sacarte de tu casa, llevarte, tenerte en un lugar incomunicado, no tienes contacto con nadie y psicológicamente te empiezan a tratar, y si ven que no cooperas, lo hacen con violencia, incluso tenemos datos de que las drogan a las personas. Y finalmente viene la etapa de la explotación, que es cuando se habla de la explotación. Existen varios tipos. Lo que es el servicio forzado, quien trabaja no recibe una remuneración, sino quien lo alquila. Matrimonios forzados, que esto ocurre no solo entre adultos, sino también con menores de edad, y en su mayoría indígenas. Mendicidad, desde niños y personas con capacidad son obligados a pedir limosna. Experimentación bioquímica, que esto ya es un tema un poquito más avanzado, y lo que es la explotación sexual. Eso es la trata de blanca. Es un tema que sigue ocurriendo en el país, que sigue ocurriendo en todos lados, y que, pues como lo dice aquí el reportaje de La Silla Rota, la Fiscalía reconoce que no existen datos contundentes que puedan dar un diagnóstico de esta incidencia de la trata de personas. Es un tema que la verdad se sigue haciendo, se sigue fomentando. Vemos casos, hemos visto y escuchado que las autoridades desmantelaron redes de trata de personas, y pues es un tema que da tristeza debido a que pues no hay avances, o más bien las autoridades no logran pues contenerlo. Por eso les decía que hoy es el día que se conmemora lo que es el tema de la abolición de la esclavitud, para impedir lo que es la trata de personas. Bueno, la abolición de la esclavitud, y como tal, ya la esclavitud, ya lo decíamos, ya no existe, aunque hay temas todavía muy delicados, como es la explotación sexual, sobre todo en México y en el país. Pues tenemos también, bueno, ya está con nosotros Roberto Morales, quien tenía algo muy importante que hacer hoy. Está con nosotros ya. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues sí, Pues, ¿cómo ves, Roberto? Hoy se trata la abolición, el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Sí, hay muchos tipos de esclavitud. Estaba yo escuchando, Armando, que mencionabas en relación a esto de la abolición de la esclavitud, que es todo un tema, porque precisamente de esto viene obviamente, ¿no? Cuando una persona denigra a otra a ese grado de que sea esclava, de que sea como un animal, como un caballo, pues obviamente que hay una historia de discriminación racial tremenda. Eso se dio incluso en nuestro país, ¿no? Sí. Y en el caso de Estados Unidos, pues, y en otros países, ¿no? Gran Bretaña, hay novelas espléndidas que he leído en relación al tema, cómo se ha batallado contra esos prejuicios raciales. Hay una novela de Harper Lee, Matar a un ruiseñor. Yo se las recomiendo mucho, esta novela de esta escritora. Ella escribió solamente 2 libros y uno se publica después de que muere, pero Harper Lee fue la asistente de este otro gran escritor, y que escribió la primera crónica periodística, como lo fue Truman Capote. Y esa novela de Harper Lee, incluso he leído que en escuelas de Estados Unidos se tomó como referente para visualizar y para sensibilizar en torno al tema de la discriminación.
de la discriminación racial, de seguir viendo a los demás como inferior a nosotros. Es todo un tema definitivamente. Y tú mencionabas ahorita en el caso de la trata de personas. Sí, escuchaba es una yo, parte de... hay un trabajo de las sillas rotas, La silla rota. escuché en relación a ese tema, y fíjense que precisamente ayer estaba yo escuchando una entrevista muy interesante que le hace Carlos Loret de Mola a Santiago Nieto. A Santiago Nieto es este funcionario, muy alto funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que opera desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Está muy interesante la entrevista porque pues definitivamente le pregunta si es el brazo ejecutor del presidente en relación a que con esa Unidad de Inteligencia Financiera pues pueden bloquear cuentas, pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, pero en cuanto al tema, cuando le habla de qué temas le preocupan, qué temas considera él que... es muy interesante que él habla del punto de la trata de personas en México. Y es algo que yo escuchaba que no es lo visualizado, suficientemente visualizado, pero es terrible que todavía se pueda llegar a ese extremo. ¿Te imaginas de robar a una mujer o robar a un niño, niña, con fines de venderlos para que hagan de ellos lo que quieran? Y estamos hablando de cuestiones de pedófilos, estamos hablando de cuestiones de prostitución, estamos hablando de cuestiones terribles. Es como cuando, digo, a ese nivel de crímenes, pues está el del secuestro, cuando a una persona le ponen precio, vaya. Es decir, ¿qué precio tiene una vida? No hay precio, una vida se respeta, es algo que realmente se debe castigar con todo el peso de la ley. No se puede tolerar ese tipo de crímenes. Y es increíble que la Fiscalía no tienen información, sí, no tienen información. Es decir, es una cuestión que también hay que decirlo, quienes operan este tipo de redes criminales son muy cuidadosos y desgraciadamente son personas que tienen recursos y cuentan con estructuras que las ocultan de manera, pues ahí está la muestra, no hay información y pues ahí está el tema, este tema social, este tema que a mí me llama mucho la atención, que ahorita decías que no hay información, y cuando alguien de ese nivel, como es el caso de Santiago Nieto, hable de que es un tema que le preocupa, uno de los grandes temas que dice que le preocupa, que es el trata de las personas, pues estamos percibiendo que es un problema grave en nuestro país. Sí, y leíamos que no nada más es explotación sexual, sino también algunos son para andar pidiendo limosna, personas discapacitadas que los mandan a las calles a... Desde muy pequeños, ¿no? Fíjate que igual y tenemos un tema muy delicado que vivimos en el país, que es el tema de la desaparición de cientos de miles de personas. No sabemos qué tantas de esas personas han desaparecido con fines de trata. Es decir, que finalmente sí vivan, pero estén viviendo como esclavos. Sabemos, hemos, ahora sí, sospechas de que, por ejemplo, algunas personas que tienen conocimientos muy especializados en ciertas ramas de las industrias, sobre todo en la industria química, son prácticamente secuestrados como esclavos para grupos criminales, para que estén trabajando en la producción de algunos productos que venden de manera ilegal o que son productos ilegales, como drogas. Entonces, hay una arista ahí tremenda en este tema, que creemos y así es, no se ha visualizado ni se ha combatido lo suficientemente en nuestro país. Fíjate que la Fiscalía
ellos, antes el término, cuando reportabas a una persona que no aparecía, lo tenían como una persona desaparecida. Pero ya con los nuevas reformas, ellos manejan el tema y ahora dicen persona no localizada. Le cambiaron ese término de desaparecido a no localizado. O no localizado. Sí, ellos sabrán, a lo mejor porque ya el término desaparecido estaba demasiado usado en cuanto al tema, que sabemos que son miles de personas que están desaparecidas en el país, que sus familiares no tienen ni una idea de dónde están. Pueden estar, como ya lo decíamos, secuestrados, utilizados para la trata, muertos. Lamentablemente en Veracruz he encontrado muchos cementerios clandestinos con cientos de cuerpos que aún a la fecha todavía no han sido identificados. A mí me gustaría saber cuál es la desaparición en un desaparecido que hay que localizar y la diferencia con un no localizado que hay que localizar. Pero finalmente están desaparecidos. Sí, pero digo, para términos legales, políticos, pues no les gusta que se den números de personas desaparecidas. Mejor digamos que hay tantos desaparecidos y tantos no localizados. Correcto. Digamos que hay tantos muertos de COVID-19 y digamos que hay tantos muertos que son sospechosos. Sospechosos, vaya, no. Las cifras oficiales, fíjate, en ese tema ya las cifras oficiales los rebasó. Llegaron a una cifra que no hubieran querido nunca. Hubiera querido que fueran puros sospechosos, pero ya los rebasó. Y de acuerdo a estimaciones, por cada muerto, por cada contagio hay que multiplicarlo. Sí, y hablábamos, por ejemplo, hablábamos hace unos días con una experta en temas de esto de violencia a las mujeres, y ella decía, hablaba de que la Fiscalía cambió muchos expedientes de feminicidio a homicidios de mujeres. O sea, ya para que no haya tanto feminicidio, lo vamos a cambiar como homicidio nada más. Entonces son términos que lamentablemente están cambiando, pero que finalmente es un tema que está muy arraigado y que sí, se sigue presentando, aunque le cambiemos de nombre, finalmente el tema está en la mesa. Terrible. Ayer platicábamos, ¿cómo vamos ahora sí cambiando de temas de alguna otra manera? Esto que tú hablas de feminicidio, hoy precisamente en el periódico Presencia se da a conocer una nota bastante fuerte, una nota en la cual finalmente a una persona, la Fiscalía, las autoridades, le llegan a demostrar que mató a su esposa y lo sentencian a 40 años de prisión. Yo no sé si sea una sentencia justa para alguien que asesina a la madre de sus hijos frente a sus hijos. Correcto. Sí, porque esos 40 años, no sé, luego, quizás tú sabes más de eso, Armando, porque hay que decirlo, tú eres criminalista. Realmente la justicia es un poco ambigua, no es para todos, no para todos es igual. Hemos visto casos políticos que son graves, por ejemplo el caso de Duarte, 9 años de prisión por fraudes o delitos que cometió pues, a las finanzas públicas muy, muy graves, ¿no? Entonces, 40 años ciertamente es muy poco. Sí. Ahora el tema en sí, Armando, el tema en sí, tú sí sabes más o menos la historia de cómo ocurre este homicidio. Mira, voy a leerte un poquito de lo que Hernán el día de hoy escribe en relación al tema, porque finalmente él estuvo muy de cerca en el tema y a mí cuando me lo contó, yo la verdad sí era un poquito increíble, ¿no? El hecho de que me describía él que este caso llegó, primero se comete el homicidio. Sí, sí. Después los niños viven con su madre, con su padre viven unos días, pero que finalmente el remordimiento o el miedo que vivían los propios niños, pues hace que ellos vayan con unos tíos y realmente pues, declaren
y digan, ¿saben qué? Mi papá fue quien mató a mi mamá. Entonces, son hijos de 15, 13 y 6 años de edad. Ellos fueron los testigos de la agresión cometida por su padre. Y ellos refieren en sus declaraciones que recibieron amenazas para que callaran, pero esto pues no pudieron contenerlo. Les tocó ver agonizar a su madre, limpiar incluso la sangre en sus heridas, y mientras su padre pues seguía embriagándose. Esto nos dice, bueno, el compañero nos relata que el adolescente de 15 y su hermanito de 13, por voluntad propia y asistidos por un familiar, decidieron romper el silencio para que el crimen de su madre no quedara impune. Para que después de lo ocurrido su padre se dedicó a tomar casi todos los días y los dejaba solos en ocasiones, hasta sin comer por 24 horas. Eso es parte de un fragmento de lo que... De la historia. Ajá. Y que consta en las averiguaciones, Fíjate, los expedientes. El adolescente de 15 años dice a la autoridad, mi madre le reclamaba por qué había estado en una cantina, que mejor se fuera a comer allá, y mi padre le decía que a él le había dado dinero para que se regresara a casa, que lo esperó porque quiso, y así se seguían reclamando. Toda esa discusión la presenciamos mis hermanos y yo, pero cuando pasaron de las palabras a los golpes, agarré a mis hermanitos y nos fuimos hacia la puerta de la entrada, ya que ellos estaban en la sala peleando. Ahí dice así, siguieron hasta que vi que entraron a la cocina, ahí seguían y fue que me asomé para ver qué decían. Pero mi padre tenía a mi madre en el suelo golpeándola a patadas en su cabeza y le daba con puños en su panza. Yo le pedí que la soltara, pero mi padre más le pegaba y a mí me dijo que no me metiera y también me golpearía. Pude ver a mi madre que tenía una herida en la ceja, que le estaba sangrando, y hasta que vio mi papá que ya mi mamá no reaccionaba, le dejó de pegar. Mi papá nos dijo que si hablábamos, él antes de ir a la cárcel nos haría daño. Tenía que decir que todo fue un accidente y que se había caído de la moto. Por el miedo en ese momento le dije que sí, que así lo diríamos. Pero después de que enterramos a mi mamá, mi papá cambió y solo se dedicaba a tomar. Pasaba días tomando y nosotros solo en la casa. A veces no teníamos ni qué comer todo el día y así nos acostábamos. Relató la adolescente sobre estos hechos ocurridos en este hogar. Pues mira qué narrativa tan brutal, ver que unos niños, creo de 13 años para abajo, ¿no? 15, 13 y 6. 15, pero 15 años tiene el día de hoy la jovencita, ¿no? Sí. Sí, cuando ocurre el homicidio, que fue en el 2018, tenía 13 años de edad y sus hermanos estaban más pequeños. Ahora, yo ayer, precisamente yo hablaba con Hernán y yo le hacía el comentario, bueno, ¿y qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa con esos niños? Porque precisamente ayer que platicábamos con la psicóloga Perla Guzmán Ruiz en relación al tema de la violencia, yo le planteaba eso, ¿no? ¿Qué pasa? Y efectivamente, es decir, son personas que deben ser atendidas y tratadas psicológicamente porque también son cargados de traumas. ¿Te imaginas ese trauma si no lo trabajan, si no se trabaja? ¿Qué puede pasar más adelante? Ahora, ese es un problema social que hay que atenderlo. Generalmente no, pues hay que quedar en manos de la familia. ¿Sí? Y en una situación de esta naturaleza, cuando se supone que por constitución, que por la naturaleza misma de un país, que en sus políticas públicas dice que los niños requieren de atención prioritaria, se están atendiendo a estos pequeños como psicológica, física y socialmente se les debería de atender. Es una pregunta que ahí queda, que incluso pues habrá que investigar. Y fíjate los temas de fondo, Armando, aquí, los temas de fondo, porque de alguna u otra manera este tipo de violencia, en este caso llegó al extremo de asesinar a su esposa, pero este tipo de violencia se vive en miles de hogares, por el alcoholismo, por las adicciones, por el machismo. Y mira nada más estas historias
cuando estamos en la antesala de que la marihuana sea legalizada para consumo lúdico, para que nos divertamos, ¿sí? Como el alcohol. Sí. Como el alcohol. Entonces, a ver, estamos lo suficientemente educados, tenemos una suficiente cultura de tolerancia, de amor y de respeto para poder arriesgarnos, y esto lo hablo como sociedad, para poder arriesgarnos a utilizar la marihuana como uso lúdico. No estamos preparados. Digo, Claro. ese es un tema. El otro, el machismo, que es una tarea que el día de hoy, pues millones de mujeres han salido a las calles, han salido a manifestar esta necesidad de que haya una cultura de equidad de género, que no discriminemos, y se les critica mucho porque hay hechos de violencia o hay más bien vandalismo cuando se hacen sus protestas y todo esto. Yo lo digo desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista y desde la experiencia que como periodista he tenido al cubrir marchas, manifestaciones, suele haber estos llamados bloques negros, ¿sí? Suelen ser, puede haber una manifestación donde participan 1000 personas. ¿Cuál es el bloque negro? Son esos pequeños grupos, digamos así, en esa de 40, 50 personas, que generalmente van encapuchadas y van provocando destrozos, amparadas en la marcha misma. Muchas veces son grupos radicales de estos movimientos, y otras veces, como pasó y en México lo vivimos, o la historia nos dice que lo vivieron en el 68, cuando aquellas manifestaciones estudiantiles que fueron infiltradas por el mismo gobierno, ¿sí? ¿Para qué? Para dar una mala imagen del movimiento social. Y yo, desde mi punto de vista, se están infiltrando estos grupos para denigrar estos movimientos sociales, para vender esa imagen radical, y que no pensemos en el problema de fondo, que el problema de fondo es ocasionado por situaciones como estas. A muchos no llegan a matar a la víctima, pero sí la golpean y la denigran. Digo, si hablamos en términos de violencia, es casi lo mismo. El único factor de que no llegó a matarla, pero de que la golpeó para poder llegar a hacerlo, ahí está la muestra, ¿no? No, y hay antecedentes ya de violencia. Hemos publicado casos de hace muchos años donde incluso una pareja que asesinó a su esposa y la enterró en el patio de la vivienda. Ahí el cuerpo ahí lo tenían. Años después se logró saber, las autoridades tuvieron que ir, exhumar el cuerpo, y finalmente esta persona fue detenida. Pues, actualmente sigue preso, pero son casos que se siguen dando en la ciudad, sobre todo en las Chuapas. Y el machismo, como lo decía hace unos días Indira Meneses, ella hablaba de que las Chuapas es un municipio muy machista, y habló de muchos temas del porqué, inclusive desde las redes hasta de la forma de expresarte de una mujer. Lamentablemente seguimos con esa cultura. Indira Meneses es una joven profesionista chuapense, muy destacada en el ámbito de la belleza, Miss Here. Y ella además pues está formando una organización precisamente que se llama Ni Una Más, Ni Una Menos. Así es. Ella la pueden buscar en Facebook, anda muy activa, nos ha mencionado que cuando recurren a ellos en busca de ayuda o de apoyo en el caso de mujeres violentadas, pues ellos procuran darle apoyo psicológico o incluso apoyo legal. Entonces, ahí está, esa es una página de Facebook, Ni Una Más, Ni Una Menos, Las Chuapas, que es de alguna manera organizada y dirigida por Indira Meneses. Fíjate que en la nota de la que estamos haciendo referencia, ahí en el sumario menciona que hay el caso de 2 policías
que están también pendientes de ser sentenciados. Así es. Y son 2 policías en el municipio de Las Chuapas, en este municipio donde la verdad son muy pocas las organizaciones sociales, o más bien organizaciones civiles, en pro del respeto o en pro de la igualdad de género, en este municipio donde no hay refugio para mujeres, donde a una persona la acaban de sentenciar a 40 años por haber asesinado a su esposa frente a sus hijos, y en el cual hay 2 policías que están esperando ser sentenciados también por haber asesinado, uno a su pareja sentimental. Ambos mataron a su pareja sentimental, pero lo más patético del caso es que cuando menos uno de ellos, que pertenece a la Fiscalía General del Estado, pues era el elemento de los poquísimos que hay en el municipio que estaba encargado de atender a las mujeres víctimas de violencia. Sí. Así de ese boleto. Así Pues las cosas, de acuerdo a la ley del Código Penal de Veracruz, dice que se impondrán de 20 a 60 años de prisión. A él solo le dan 40, cuando existen algunas agravantes, como que estaba alcoholizado, como que los mató frente a sus hijos, aunque lamentablemente, pues de que estaba alcoholizado eso ya no se lo pueden comprobar, porque eso fue hace mucho tiempo. Quizás son cosas que el juez vio y dijo finalmente 40 años. Ya fue sentenciado y pues ahora pasará todo este tiempo en la cárcel. Oye, Armando, y llama mucho la atención, va a causar mucha jiribilla la nota de, bueno, Hernán Villarreal anda muy activo. Los que suenan para gobernar Las Chuapas. Los que suenan son 8 personas. Bueno, él habla de 8 que ya suenan muy fuerte, pero también hay 2 más que son los hijos de Chucho Uribe, que también atraen los reflectores. Podrían ser 10 actores políticos que se están pues ya en este camino de la política. Si me permites, voy a mencionar sus nombres para que sepamos de quiénes están hablando. Armando, digo, para darle honor a Hernán. No, es que está larguita la nota. Sí. A ver, lee los primeros párrafos. Bueno, dice, vayamos viendo. Vamos a leer la nota de Hernán, que el día de hoy nos trae la cuestión de la política. Ahí sí podríamos poner la imagen de las fotos que salen en el periódico. Sí, ahí las tenemos ya en cámara. Dice, un listado de nombres de personas, algunos nuevos y otros ya conocidos, son los que ya suenan como posibles aspirantes a una candidatura a la presidencia municipal de Las Chuapas, aun cuando dirigentes de partidos políticos dicen no tener nada todavía. Recientemente fue entrevistado el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Ángel Valenzuela Ravelo, quien señaló que aún no son los tiempos para hablar de posibles candidaturas. Por ahora están en campaña de promoción y afiliación. Sin embargo, y la voz Potspuli, pues ya suenan hasta 3 nombres como aspirantes a una candidatura por el partido tricolor, como lo es el conocido ganadero Rafael Callejas Ochoa, exdiputado federal suplente del 29 de agosto de 2015 al 31 de agosto del 2018, fungiendo como titular de José Luis Sáenz Soto. También está el profesor Juan Diego Ayala Ortiz, el cual preside actualmente la Asociación Ganadera Local de Las Chuapas y quien ya gobernó el municipio abanderado por las siglas del PRI en el periodo 2001-2004. Y también la priista Gloria Ochoa Rueda, que es una posible aspirante a la candidatura para la presidencia municipal. También nos menciona que otros nombres que ya suenan, pero que aún sin un partido político concretamente, es el maestro Carlos Ambrosio Aguilar Hernández, rector del Centro Educativo Universitario Siglo XXI. Su nombre ya sonó en una elección anterior, al ser precandidato de la Alianza PAN-PRD en el proceso de 2017. Entonces, desde entonces se le ve como una persona con posibilidades de ser candidato. Por el partido Movimiento Regeneración Nacional sigue retumbando el nombre de la doctora Mariela Hernández García, actual directora del Hospital Dr. Pedro Coronel Pérez. Pues así los nombres que se están
Y por parte de Morena también tenemos otro que suena mucho, es Óscar Reyes Guzmán. Él es conocido como Pachocha, allá en el Cerro de Nanchital. Popular Pachocha del Cerro de Nanchital. Sí, al grupo político de Esteban Ramírez Cepeta y actual candidato a la dirigencia estatal de Morena. Bueno, Reyes Guzmán, él actualmente es coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, en esta región. Y por parte de lo que es los otros nombres que también suenan, que han dado mucho revuelo en los últimos días, es Renato Tronco Gómez y Jesús Uribe Esquivel, quienes después de ser amigos íntimos, hoy se muestran como enemistados y públicamente se han lanzado fuertes señalamientos. Renato Tronco, bueno, lidera el grupo tronquista de las Chuapas y ha sido 2 veces alcalde y 2 veces diputado por el Distrito 30. Lo que es Jesús Uribe, pues sabemos que es un empresario y que actualmente está muy activo en lo que son dando apoyos sociales, rehabilitando caminos, todo lo que son apoyos. Y también se ha visto muy activos a su hijo, Jesús Uribe Velázquez, y a María José Uribe Echeverría, ambos hijos de Jesús Uribe. Pues ahí están los nombres que ya suenan en las Chuapas para posibles candidatos. Fíjate que, bueno, ahorita el proceso electoral de manera formal ya inició con la conformación del instituto en Veracruz, son los consejos, ¿no? Los consejos y todo esto. Con esto de que la reforma electoral se vino abajo, ¿sí? La verdad, en algunos puntos tenían que aventarla para abajo, y qué bueno que lo hicieron, porque, por ejemplo, era de locura que los municipios no tuvieran su comisión municipal electoral. Es decir, nomás imagínate que, digamos, en Coatzacoalcos se juntaran los comités municipales electorales, o en un solo órgano se juntaran todos los conflictos electorales que se pudiera dar en la zona. Digo, por situaciones políticas y de atención, iba a ser de locura. Sí. ¿Y acaso tampoco pensaron en la parte sanitaria? Digo que ese es otro tema que quizás no tenga nada que ver con la decisión del tribunal. Pero bueno, ya el proceso ya está en marcha, ya ahorita son personas que aspiran, que pueden estar llevando a cabo actividades sin decir abiertamente, o aunque lo digan, todavía no puede haber sanciones, no se le puede tildar como campaña anticipada, pero ya más adelante ya empiezan los partidos a presentar sus propuestas, entonces ya las reglas empiezan a ser más férreas, es decir, ya ahorita como que han llevado una labor de posicionamiento, y en el caso del municipio de Las Chuapas, pues especialmente en las figuras de Renato Tronco Gómez y Jesús Uribe Esquivel, este conflicto o posible conflicto o supuesto conflicto, pues ha traído los reflectores hacia estas dos personas, de tal manera que realmente muy pocos saben que, por ejemplo, dentro de los que suenan en Morena, pues está la doctora Mariela García Hernández, quien es directora del Hospital Pedro Coronel y quien también fue candidata a la presidencia municipal, compitiendo con Miguel Ángel Tronco Gómez y no recuerdo quién, pero era su contrincante más fuerte. Sí, y ella llega después de que pues prácticamente quitan de candidata a Eva Cadena después de aquel escándalo. También muy pocos sabrán que Óscar Reyes Guzmán, que es este delegado de Cedesol en la región sur del estado, tiene mucha actividad en el Uspanapa, Minatitlán, en Minatitlán, acá en Morbacán, Las Chuapas, y que es oriundo del Cerro de Nanchital, igual que Mariela. Este es el grupo Cerro de Nanchital. Óscar Reyes Guzmán Pachocha, también es una de las personas que suenan fuerte para ser posible candidato de Morena a la alcaldía. Y en ese contexto, Armando, habría que decir
que quien busca o de alguna manera lo buscan posicionar y abrirle la puerta en Morena para ser candidato de Morena a la presidencia municipal es Jesús Uribe Esquivel. Jesús Uribe Esquivel, a través de Macario Bolaina y de otra organización por ahí que anda, ya se ve esa intención de tratar de llevarlo como una propuesta de Morena a ser candidato a la presidencia municipal. Chucho Uribe ha sido muy, ¿cómo te podría decir? Muy respetuoso. Él dice que va a esperar los tiempos, que él iba a esperar para diciembre para saber cuál era las posibilidades de participar, porque definitivamente en un dado caso, pues él participaría con toda la intención de ganar las elecciones y pues habrá que esperar que ya se empiecen a definir, pero de que ya tiene un pie adentro y de que ya se ha reunido, por ejemplo, con Esteban Ramírez Zepeta, pues él mismo lo ha dicho, sí. Lo ha dicho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hay que otros partidos también ya lo han visitado para proponerle la candidatura, porque, pues digo, diciendo las cosas honestamente, los partidos políticos en los municipios nunca han tenido lana para impulsar a sus candidatos. No. Sí. Aunque por ley se supone que esos recursos, esos millones de pesos que les entregan a los comités estatales son precisamente para que los distribuyan en sus comités municipales y puedan ellos cubrir esos recursos, ¿no? Tampoco son ajenos, nomás que hay que revisar las reglas de qué recursos y a cuánto ascienden los recursos que pueden recibir de manera particular. Pero, pues bueno, a Chocho pues lo ven con los recursos necesarios para poder participar como candidato, sí, y cubrir los gastos para una eventual candidatura. Y que además, algo que ocurre mucho en la región, en las Chiapas por lo menos, es que ellos utilizan mucho la ayuda de empresarios. Dicen, no, pues es que el empresario fulano me ayudó para colocar este puente. Legalmente él no está invirtiendo ni un peso, entonces no se lo puedes justificar. Entonces, ellos utilizan mucho ese trabajo político de que contratistas o gente cercana a ellos, pues son los que aportan, ¿no? Entonces, vemos que siempre andan regalando y dando, pero pues finalmente, ante la ley, electoralmente, pues no están cometiendo ningún delito. Yo creo que habría que revisar bien la ley, porque es algo que hacen sentir y que muchas veces oficialmente no lo declaran. Sí. ¿Sí? Y eso también es una verdad de a peso, ¿no? Los contratistas muchas veces son los que apechugan los gastos de la campaña. Obviamente, ¿cuál es no lo hacen de gratis ni porque sean muy buenas gentes? Es negocio, le están invirtiendo a que cuando pueda llegar quien aspira a ser el alcalde, pues lo considere entre sus contratistas favoritos. Claro. Algo que ha pasado y que seguirá pasando, pero bueno, tenemos en este caso y ahora Renato Tronco es otro caso especial. Él ha dicho, o más bien Javier Pipo Bazáñez vino aquí a anunciarnos y a decirnos que ellos van por Todos Veracruz, Todos por Veracruz se llama, ¿no? Este nuevo partido, y que ellos ahí ven como candidato a Renato Tronco, ¿sí? Que ellos ya tienen partido como grupo tronquista, ¿sí? Obviamente que es, digamos, y eso lo decimos nosotros, pues es evidente que el que participaría como candidato es Renato Tronco, algo que también le critican mucho, que pues obviamente se trata de seguir una línea de cacicazgo político, ¿sí? De cacicazgo familiar para seguir manteniéndose en el poder. Pero hay un dato muy interesante que no hay que perder de vista. Si bien es cierto que existen factores que
que pareciera que la relación con el gobierno del Estado, en el caso del gobernador Cuitlagua García Jiménez, de su brazo derecho, que es Esteban Ramírez Cepeta, este joven chuapense, oriundo de las Chuapas, que aspira a ser dirigente estatal de este partido, con el tronquismo, con Renato Tronco, con Miguel Ángel Tronco, las Chuapas, parecieran ser como aceite y agua, no para nada, vaya. Es decir, de hecho hay que recordar las declaraciones que vino a hacer Esteban Ramírez Las Chuapas, donde dijo que ellos, y les advirtió, vamos a hacer de los troncoleña, vamos a hacer de los troncoleña. Es decir, utilizó una metáfora evidentemente bien dirigida y con la intención de que ellos vienen para erradicar lo que ellos consideran o que se ha formado en todos estos años, este cacicazgo político. Esto dijo Esteban Ramírez Cepeta, él, imagínate, es uno de los dirigentes de Morena, aspirante a dirigirlo de manera estatal, brazo de hecho del gobernador, no lo dijo cualquier persona, ¿sí? Es una muestra real. Sin embargo, yo mencionaba que no hay que perder de vista que el alcalde Miguel Ángel Tronco Gómez, hermano de Renato, está en el poder por el Partido del Trabajo. ¿Sí? El PT. El PT. Y en términos políticos, si hay negociaciones para esa alianza Morena-PT en Veracruz, son cosas que posiblemente no se decidan en Veracruz, sino se decidan desde el centro del país, ya en las esferas nacionales de los partidos. Porque a ver, ¿qué va a hacer Morena si el Partido del Trabajo le diga, pues mira, en Veracruz yo tengo un ayuntamiento, que ahí gobierna mi alcalde del Partido del Trabajo, se llama Miguel Ángel Tronco Gómez, y no tengo mucho que pedir, pero eso yo ahí estoy seguro que puedo ganar, porque él es el alcalde, porque creemos que ha hecho un buen trabajo, así que es mi carta. Y si quieres alianza, son de las cosas porque pasan, esas cosas son las que muchas veces pasan, y para las personas en los municipios es incomprensible, bueno, pero ¿por qué? No saben que las cosas se deciden muy, muy lejos de Veracruz. Y nadie se entera. Y ya cuando ven, ¿cómo es posible, no? Y ahí va a ser la tarea de en un caso extremo, pareciera extremo, han pasado cosas muchas, muy extremas en las decisiones políticas, pues, ¿qué puede pasar? Así es. ¿Qué puede pasar? Ahora, Armando, pero vamos a hablar de los demás, de los demás posibles, de los aspirantes, o de los que suenan, como dice Hernán, ¿sí? A lo mejor ellos salen y dicen, oye, John, a mí no me interesa, yo estoy entregada a mi tarea de directora del Hospital Pedro Coronel y no me interesa ser candidata, yo no lo hago con aspiraciones políticas, lo hago con el puro corazón de atender a la gente, es cierto, pero suena. Suena. Y fue candidata a la presidencia municipal. ¿Tú cómo ves a Mariela? Pues Mariela la vimos trabajar en la campaña pasada, fue una mujer muy activa, pues de hecho, sí levantó mucho revuelo cuando estuvo participando como candidata, y pues no ganó, de ahí le dan la dirección del hospital, y pues se enfocó totalmente. La verdad es que por lo poco que hemos escuchado de ella, ha hecho un buen trabajo en el hospital hasta ahorita, pero políticamente no está trabajando realmente. Está entregada en cuerpo y alma a ese trabajo que es el hospital. La verdad es muy absorbente. También tenemos que decirlo, es una profesional de la salud muy profesional, valga la redundancia, muy profesional, muy responsable. Podemos criticarle el hecho de que, pese a que hay muchas carencias en el hospital, ella ha preferido guardar silencio. Muchos podrán entenderlo desde el punto de vista de que no puede decir algo que pueda ser o pueda ser tomado a mal por quien la puso en ese cargo,
pero sin embargo ahí ha estado trabajando. Mariela la hemos entrevistado en varias ocasiones aquí en presencia. Ella tenía su consultorio allá en el Cerro de Nanchital, allá a su servicio, por eso son personas que están muy compenetradas con esa región. Y cuando se da la situación de que Morena tiene que cambiar de candidato, pues uno de los primeros nombres que saltan, y hasta pareciera que ya la tenían como vista para proponerle la candidatura a la presidencia municipal, es precisamente la doctora Mariela. Nada más que una candidatura de cuarto para las 12 con una persona que quizás allá en el Cerro de Nanchital era conocida por su trabajo médico, pero no era lo mismo aquí en el municipio de Las Chuapas. Aunque ella, también hay que decirlo, es hija de un activista de izquierda, maestro Teófilo Hernández, muy apreciado, no muy conocido, pero sí sabíamos que era un activista político de izquierda. De hecho, en aquellos tiempos yo recuerdo que uno de los comentarios que escuché, que más activismo político tenía una hermana de Mariela, que la propia Mariela, dentro de Morena, ¿sí? Sin embargo, pues a ella le entra el toro. Le entra el toro, Vamos. digo, porque pues entrar a una candidatura de esa manera no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, con un arrastre o con una estrategia, con una estructura como la que tienen el grupo tronquista en Las Chuapas, pues no era tan fácil, y la muestra fue que perdió las elecciones. Sí. Pero hoy en día está llevando a cabo una labor desde el hospital. Y está el otro caso, Armando, de Óscar Reyes Pachocha. Él es, ya lo comentábamos, es una persona muy activa en el distrito en cuanto a los trabajos de Sedesol. Él, la verdad es que últimamente se le ha visto activo en la zona rural, ayudando con los proyectos que traen, como son presentación de obra pública, incluso ha andado muy activo, pero también tiene una tarea muy, yo creo que puede pasar lo mismo que pasó con Mariela. Él es muy conocido allá, pero en la ciudad realmente no tiene el mismo peso, o sea, se va a enfrentar a dos, pues ya lo vemos, dos grandes personajes que ya están trabajando. Fíjate que yo creo que es un problema de Morena, que como es un partido nuevo en el poder, no ha adquirido la astucia, ni las estrategias, ni las mañas que tienen otros partidos con más experiencia en estas lides políticas, como es el caso del PRD, como es el caso del PRI, como es el caso del PAN. Porque son personajes que sabemos que suenan fuerte, que sabemos que sí hay intenciones de poder participar, pero que desafortunadamente no logran hacer promoción política con su trabajo, que su trabajo es muy válido, sí, pero no logran hacer promoción, su trabajo no es proyectado, no hay esa imagen de que haya un funcionario que sea eficaz, y que, digo, si hay un funcionario que es eficaz, que lo puede incluso difundir, pues caray, es una posibilidad. Es lo que se busca, que en el gobierno haya personas eficaces, funcionarios eficaces, que puedan responder a las demandas de la población. Y es el caso de Morena, pero sí hay que decirlo. En Morena suenan dos. Así, de Morenas, 100% morenistas, es el caso de la doctora Mariela García Hernández y el caso de Óscar Reyes Guzmán, conocido popularmente por sus cuates como Pachocha, y que ellos son dos jóvenes, son del Cerro Nanchital y son del grupo de Esteban Ramírez Cepeta. También este otro muy joven chuapense con fuerte presencia política a nivel estatal y que hoy busca la dirigencia estatal de Morena. Oye, pero ahí veo en las imágenes a doña Gloria Ochoa Rueda. Ella ya fue... ha sido multicandidata. Sí, es también. Una candidata a todo terreno, siempre priista, aunque
cuando se le invitó a hablar del PRI, guardó silencio. ¿Ya le dará vergüenza el PRI o qué? Pues yo no sé, pero sabemos también que trae pues su esposo, Mala Marco imagen. Antonio Estrada Montiel, fue alcalde. Ese es el defectote político. Entonces, yo creo que eso a ella le va a pesar políticamente mucho porque la sociedad, así es, tu esposo no hizo un buen trabajo o lo hizo bien, pero siempre lo que haga tu esposo, el sobrepeso más tóxico que puede tener Gloria Ochoa Rueda se llama Marco Antonio Estrada Montiel. Marco Estrada Montiel, quien fuera alcalde de Las Chuapas, quien tuvo en sus manos la gran oportunidad, ¿sí? La gran oportunidad de reflejar un cambio político y se perdió en los negocios turbios que hasta el día de hoy tienen que estar aclarando en el Orfis. Sí, hay una denuncia pendiente. De hoy están aclarando en el Orfis. La verdad, yo creo que, pues no sé con qué intenciones podría llegar a ser candidata Gloria Ochoa. Tiene muy poco que ofrecer. Sí, ya fue candidata en el año 2017. Sí. Y en el año 2016 también participó como candidata a diputada federal por el Distrito 30. Sí, yo creo que lo único que ha podido ganar ha sido como suplente. De ahí en fuera no, ni hablar. Y está este otro personaje, Rafael Callejas Ochoa. También un político muy conocido en la región, bueno, en la zona rural. Muy ligado a las autodefensas, ¿no? Sí. Muy ligado a las autodefensas, a estos grupos de seguridad. Nos han pedido que le llamemos, no autodefensas, por favor. Pero muy ligado a estos grupos, aunque sí también muy movido en cuanto a la atención y el apoyo de personas allá en el área rural. Rafael Callejas Ochoa es familia de este grupo de los Callejas, del ¿cómo se llama? Estaba el Ricardo gran Callejas. cacique Juan Nicolás Callejas, Ajá. Ricardo Callejas, y Rafael Callejas Ochoa, pues ahí está, aun cuando algunos movimientos por ahí dan señales de que se anda acercando a otros partidos que no son del PRI. ¿Sí? Tiene el apoyo, hasta donde sabemos, ganadero, porque él es ganadero, pero también recordemos que el profesor Juan Diego Ayala, quien ya también fue alcalde, ahorita es presidente de la ganadera local, también tiene un peso Fíjate que muy fuerte. Juan Diego Ayala Ortiz fue alcalde de Las Chuapas. Fue alcalde de Las Chuapas. Yo ahora que veía esta nota, yo estaba recordando que Juan Diego Ayala Ortiz es un activo muy importante del PRI en Las Chuapas. Juan Diego Ayala Ortiz fue presidente del PRI municipal cuando el PRI recuperó la plaza que estaba en manos de doña Angélica Santos Rueda, que llevaba llevó a cabo una administración muy buena, pero lo he dicho en otras ocasiones, políticamente se tomaron muy malas decisiones, de tal manera que perdieron el poder. Hay que decir que también Juan Diego Ayala Ortiz fue un activo y el candidato en ese entonces era Nicasio Reyes Cruz, con toda la fuerza de la sección 26 y con toda la astucia de Juan Diego Ayala Ortiz como dirigente municipal del PRI, trabajando con los sectores sociales y los sectores políticos del PRI, recuperaron de una manera avasalladora el poder para el PRI. Ya luego él mismo, y fíjate que cuando esa situación de que Juan Diego Ayala era presidente del PRI y Nicasio Reyes Cruz llega a la toma de posesión como alcalde, a quien nombran como síndico del ayuntamiento es precisamente a Juan Diego Ayala. ¿Sí? A él lo nombran como síndico, y en esos días un hermano de Juan Nicolás Callejas, Adolfo Callejas, si no recuerdo mal, empieza a reclamar con un documento en la mano, creo que era un decreto, donde decía que él era el síndico
Y lo que yo decía en un principio, las decisiones que muchas veces no se toman aquí, se tomó en Jalapa. En Jalapa, al hermanito del cacique, Juan Nicolás, lo nombran síndico del ayuntamiento, y pese a todo el trabajo que había hecho Juan Diego Ayala, me lo hacen para un lado, y queda este señor como síndico, aunque siguió trabajando, esperó su tiempo, y luego fue alcalde de la ciudad, que siguió arrastrando con el callejismo, porque también le imponen como síndico a Ricardo Callejas y Arroyo. ¿Sí? Se lo imponen como síndico. Fue realmente, ese gobierno de Juan Diego Ayala fue sui generis, porque si no recordamos mal, Armando, todos los que habían participado como candidatos a alcalde, que estuvo muy dividida la elección, luego participaron como regidores. En ese gobierno estuvo como regidor el doctor Meneses, que desafortunadamente falleció no hace mucho. Estuvo Antonio Puchulén Cárdenas, Juana Delia Sáenz, que también había sido candidata. Creo que estuvo también este señor Andaya, Raúl Andaya, ¿sí? Entonces había un cabildo muy fuerte, opositor, con el que tenía que lidiar al Juan Diego Ayala como alcalde, y además también tenía que lidiar con su síndico, que aunque era del mismo partido, pero no eran así como muy... Pero yo creo que fue la mejor forma de gobernar, ¿no? Es la mejor manera de gobernar porque hay contrapesos políticos. De hecho, este gobierno pues le abre la oportunidad a quienes buscaban la democracia y que terminan haciéndose de ella durante muchos años, que era cuando nace aquella Unión de Ejidos 25 de abril, y que es apoyada, y eso tienen que reconocerlo, que quien fue su punta de lanza dentro del gobierno municipal de Juan Diego Ayala se llama Antonio Puchulén Cárdenas. ¿Sí? Es decir, Antonio Puchulén Cárdenas llegó a ser alcalde no de gratis, hizo un trabajo político. Y ese trabajo político en esa ocasión fue que esta organización y sus demandas tuvieran fuerza y eco. Algo que también hay que reconocerle a Juan Diego Ayala, hubo apertura. ¿Sí? Yo recuerdo a este profesor que incluso en el trabajo periodístico se le mencionaba, se le señalaba, y no era una persona que te iba a andar tratando de boicotear o te iba a tratar de agredir o a reclamar, no, respondía públicamente a los señalamientos que se le hacían, algo que a mí me parece muy apropiado, y había respeto a la prensa en ese entonces, de parte de Juan Diego Ayala. Luego de todo esto, obviamente, llega al poder Renato Tronco, ¿sí? Después de ese gobierno, pero Juan Diego Ayala, hay que decirlo, enfrenta enfermedades, incluso enfrenta una situación de seguridad muy delicada, ¿sí? Una situación de seguridad muy delicada. Él fue objeto de secuestro, a Juan Diego lo secuestraron, fue muy maltratado, y hoy reaparece en la escena política, quiérase o no. Él es el presidente de la Asociación Ganadera de las Chuapas y sigue siendo una persona que conoce del tema, que le hace frente a los temas, y que ahí está. Digo, si a veces decimos que, bueno, los partidos no tienen candidatos, pues el PRI tiene, ¿sí? Ese, y el caso de Rafael Callejas Ochoa, pues igual, digo, el hecho de que esté ligado a estos grupos, pues no todo es negativo, porque finalmente se trata de brindar seguridad o de blindarse para no ser objeto de tanta delincuencia que existe. Muy activo Rafael Callejas Ochoa, el caso del profesor Carlos Ambrosio Aguilar Hernández, y mira cómo se fue el tiempo platicando de política, ¿no? El caso del profesor Carlos Ambrosio Aguilar Hernández,
pues él ya también participó, fue aspirante del Partido Acción Nacional. De la alianza, precisamente, ¿sabes? PAN-PRD, Ajá. por el Sí. proceso 2017. Fue aspirante, pues es un profesionista que desde su dirección, tanto en la UPAP, ahora con la Universidad Siglo XXI, pues ha mostrado intenciones de participar en la política, de aspirar a un cargo político de elección popular, está en todo su derecho, y fíjate que en los corrillos políticos, cuando comienza todo este movimiento de Jesús Uribe Esquivel, se le mencionaba como el posible candidato que quisiera Impulsar Uribe, ¿no? impulsar Jesús Uribe. Nunca se supo a ciencia cierta si así era, pero sin embargo fue un rumor muy fuerte en ese momento, y lo aclaro, fue un rumor muy fuerte. Sin embargo, Carlos Ambrosio Aguilar ahí está, y no sabemos si pueda seguir aspirando. Es una persona que ha tenido intenciones, y ya veremos en estos próximos días que empieza ya, irá empezando a tomar forma toda esta cuestiones de política en las Chuapas. Y Armando, antes de irnos, a ver, hay que... de los datos, ¿sí? ¿Ya tú tienes alguna pregunta? Pues a mí sí me gustaría que alguien nos hablara. De hecho, al inicio del programa hablamos un tema un poco importante, y es la primera vez que creo que me va a tocar sí, adelante. regalar uno. Entonces, la persona que nos diga qué se celebra el 2 de diciembre. El 2 de diciembre. ¿Qué se celebra? Ya, y lo dijiste en el programa. Sí, Está durmiendo, abrimos con eso, digo, no va a ser tan complicado. Entonces, la persona que quiera llevarse este hermoso, ¿cómo lo bautizamos? 2 de diciembre, ¿no es el cumpleaños de...? Ah, el cumpleaños, no, pero de lo que hablamos en el programa. Hoy es el cumpleaños de Jesús Uribe. Ah, ¿no ese es el dato? No, yo pensé que a mí iba ganando. No. Oye, fiestón que va a ser Oye, don Chucho Uribe, Van a matar como 20 vacas, no es cierto. O búfalos. No, pero sí va a ser una fiesta muy, muy a esos estilos que ya conocemos. Invitó a todo el pueblo. Va a ser en la ganadera de San José del Carmen. Va a haber comida. Nos comentaba ayer que no va a haber alcohol. No sé si alguien podrá llevar sus chelas o quién sabe. Van a cuidar, no sé de qué manera lo van a hacer, pero me estaba comentando que van a cuidar la sana distancia, porque ayer llevé a cabo una visita a la plaza esta que está construyendo ahí en la orilla del río Tancochapa. Por cierto, ahí en el periódico, en el Facebook, subimos un video de cómo están maniobrando para instalar el muelle flotante. Pues ahí pudimos conocer este proyecto. Miren, si a mí me preguntan de un proyecto comercial, voy a quitar de lado lo político, voy a quitar de lado cualquier otra cosa. Es un proyecto comercial ambicioso, me parece muy bueno en esos términos, muy, muy bueno, y que pues sin lugar a duda va a darle una mejor imagen al sector comercial de las Chuapas. Sí, así es. Es decir, va a ser una opción, porque las opciones ya conocidas y las comerciales ya las tenemos, pero va a ser una opción bonita, agradable. Y participan tiendas comerciales locales. Sí, y de renombre, vaya, que son muy conocidas y que seguramente van a poner el mejor de sus esfuerzos para esta plaza comercial que ya no tarda en inaugurarse. La verdad están trabajando a marcha forzada, pero ahí están. Ahí estuvimos platicando con Chucho Uribe, y pues ahí fue que nos hizo referencia a este fiestón de cumpleaños, pero dices que ese no es. Ese no es. El punto es... El punto es que la persona que nos diga que se celebra el día de hoy, el Día Internacional, el día de hoy, 2 de diciembre. No digas, tienen que contestarlo ellos. No, yo no dije internacional, pero no dije qué. Ah, bueno, órale pues. Quien conteste la pregunta ya sabe las bases, hay que compartir, darle me gusta y comentar, ¿no? Y la primera persona que pues haga que conteste la trivia, pues
se llevará este hermoso... Esta bonita botella. ¿Cómo lo bautizaron? Botella presencia. Una botella de presencia. Ya se entregaron algunos premios y esperemos pues que este sea suyo. Ok, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa sui generis en corto, en la presencia y el apoyo de mi compañero Armando Serrano, Roberto Morales. Recuerde, la decisión es suya. ¡Ánimo! En corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.